En el 2012, el presidente Abinader anunció una propuesta ante el Consejo Económico y Social para la readaptación del pacto eléctrico, en un esfuerzo por frenar la inminente alza en la tarifa eléctrica, establecida para ser implementada cada 3 meses en el pacto eléctrico. Este convenio, firmado en febrero del 2021 con el consenso de prácticamente todos los sectores, propone, entre otras cosas, el ajuste gradual de los precios de la energía eléctrica para estabilizarlos a los precios internacionales. Sin embargo, entre los consumidores prevalecía la inconformidad por los ajustes trimestrales, a pesar de que la necesidad de un delicado equilibrio entre subsidios y obras prioritarias se hace patente, con el gobierno destinando más de $1.000 millones al sector eléctrico y los combustibles. En adición a esto, en diciembre del 2022 se promulgó la Ley 365-22, que dispone la supresión de la CDEE y la UERS, y se le dio paso a la creación de la empresa generadora de electricidad Punta Catalina. Con esta medida, el gobierno puso en marcha un esquema elemental de sistema eléctrico organizado, donde los agentes básicos incluyen a quienes producen la energía, a los generadores, quienes compran y distribuyen, las sedes y quienes planifican, el Ministerio de Energía o la Comisión Nacional de Energía, quienes regulan también la Superintendencia de Electricidad. Bajo esta estructura no había lugar para la continuidad de la CDEE. Les comparto nuestro reporte. ¿Es el pacto eléctrico un pacto nulo? El sistema eléctrico siempre ha sido motivo de discusión para todos, desde los ciudadanos comunes hasta los líderes de Estado. Sin embargo, había esperanza en el horizonte cuando se propuso el anhelado pacto eléctrico, un acuerdo que prometía ser la panacea para todos esos temas. Con ilusión y expectativas, el pacto eléctrico fue implementado, pero a medida que ha pasado el tiempo, el sistema sigue siendo inestable. Los apagones aún visitan los hogares con frecuencias y los costos en aumento. Quizás el pacto eléctrico necesitaba más tiempo para dar sus frutos, pero esto sigue siendo una pregunta. Tras 7 años de discusión, se materializó la firma del anhelado pacto con 212 consensos y 14 disensos. La firma del pacto eléctrico se llevó a cabo el 25 de febrero del 2021, en un día lleno de expectativas y cuestionamientos. Este pacto eléctrico nació de la necesidad de enfrentar la situación deficitaria e insostenible del sector eléctrico en República Dominicana. A lo largo de una década, el gobierno habría transferido una gran suma de dinero, alrededor de $9.000 millones, para abordar el tema de la deuda pública, siendo el sector eléctrico responsable del 50% de la misma. Las pérdidas técnicas y no técnicas y el no ajuste de la tarifa eran factores claves de este problema. El pacto eléctrico busca lograr la sostenibilidad financiera del sector, eliminar sobrecostos y distorsiones, promover el uso de fuentes renovables y reducir la contaminación ambiental, introducir innovaciones tecnológicas en generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad, reducir apagones, eliminar o fusionar instituciones del sector, revisar y actualizar leyes y establecer lineamientos para eficientizar el gasto de las empresas distribuidoras. El enigma eléctrico acecha a todos los rincones del país, ya que no toda la energía eléctrica que se produce se vende y se factura, lo que genera pérdidas tanto técnicas como comerciales en las empresas distribuidoras del servicio eléctrico. Este problema afectaba no solo a las compañías, sino también al gobierno, que se ve obligado a comprar más energía para abastecer los hogares. La producción de energía eléctrica proviene de diversas fuentes, pero una parte de ella se distribuía en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Otra se destinaba al mantenimiento de equipos y software de distribución, y un porcentaje se perdía en el proceso de comercialización debido a la falta de almacenamiento adecuado. El Ministerio de Economía analizó la distribución de energía en el país desde 2016 hasta 2019.
Comparándolo con otros países con datos similares, los resultados serán claros. República Dominicana lideraba con un 28.4% en pérdidas, superando a naciones como Kenia, que tiene un 19.6%, Uganda un 17.5%, Panamá un 13.6% y Costa Rica tan solo un 10.5% de pérdidas. Las pérdidas en las sedes son de los principales problemas que enfrenta el sector eléctrico y uno de los que sería abordado tras la firma del Pacto Eléctrico en el periodo 2017 a 2022. En 2017 la pérdida de energía ascendía a un 29.9% y en 2018 disminuyó a un 28.4%. En 2019 vuelve a descender para un monto de 27% de las pérdidas y se dispara en el 2020, año de la pandemia, a un 33.1%. En el 2021 creció a un 33.5% y en el 2022 fue un 32.4%. Si a eso le agregamos la pérdida no técnica, que típicamente es el no pago por parte de los consumidores de la factura, el fraude y sobre todo y especialmente el cobro de una tarifa subsidiada. Entonces, todo eso sumado, acumulado, te genera un terrible problema de un déficit que va en aumento y que no se ve dónde se va a detener si se sigue subsidiando la tarifa. Entonces, definitivamente el tema del subsidio, la gente dirá, bueno, pero si no subsidian, ¿a dónde va a llegar la tarifa? Bueno, si sigue subsidiando, ¿a dónde va a llegar el déficit? Porque el déficit lo estamos pagando nosotros. Estas pérdidas son irrecuperables, ya que engloban la cantidad de energía adquirida por las empresas distribuidoras de electricidad y colocadas en las redes para ofrecer servicios en áreas. A estas pérdidas se suma al menos en el 2022 un 6.8% que corresponde a la promoción de energía facturada por las EDES, pero que no se cobra efectivamente. Las distribuidoras cobran energía del generador. Las distribuidoras per se no producen energía, la produce el generador. Se envía por la línea de transmisión y las distribuidoras las distribuyen. Ahora, esa energía que compró el distribuidor la va a vender a cada uno de sus clientes. Si yo compro 10 kilos de energía, pero solamente cobro 6, yo estoy perdiendo 4. Por lo tanto, estoy perdiendo 40% de la energía que cobro. La mayor parte de la energía que se distribuye es cobrada por las EDES. Sin embargo, para el experto en la materia Bernardo Castellanos, uno de los principales problemas es que debido a la falta de medidores, cables y otros insumos, las EDES conectan a personas de manera directa y le aplican una tarifa fija independientemente de lo que consuman. El problema es que la distribuidora, al no hacer las inversiones, porque no tienen contadores y porque las inversiones se han caído, entonces existe una cantidad de alrededor de 1 millón de usuarios de energía que consumen y su consumo no es facturado porque no tienen el medidor, el contador. ¿Y de quién es la responsabilidad de instalar el medidor? De la distribuidora. Entonces el problema son las distribuidoras y la gerencia de la distribuidora y el Consejo Unificado de la Distribuidora, que en 2 años tuvo bajo la responsabilidad del hoy Ministro de Energía y Minas y del hoy Superintendente de Electricidad. El déficit que enfrentan las EDES no se debe únicamente a pérdidas técnicas o no técnicas, así como a la energía distribuida pero no cobrada. En 2022 la situación se agravó debido a los incrementos en los precios de los combustibles utilizados para la generación de energía, incluyendo el fuel oil, derivado del petróleo, así como el gas natural y el carbón mineral. Estos aumentos en los precios de los combustibles han ejercido una presión adicional al presupuesto de las EDES, afectando significativamente su capacidad. Entonces la excusa de los funcionarios y del gobierno que el subsidio extraordinario del año pasado fue por la subida de los combustibles, este año debió haber bajado porque los combustibles han bajado, pero sucede que ocurre lo contrario. Bajan los combustibles, aumenta el subsidio, ¿por qué? Porque aumenta la ineficiencia, aumenta la pésima gestión de la distribuidora, aumenta el gasto operativo de la distribuidora y aumentan las pérdidas.
Sin embargo, las pérdidas de las empresas distribuidoras no se limitan únicamente al impacto de los altos niveles de los combustibles utilizados en la generación de la energía. Además de ese factor, se agregan los incrementos en los gastos operativos y los costos operacionales de las tres empresas. A pesar de contar con tarifas eléctricas más elevadas que deberían permitirles una mayor recaudación, el aumento de los gastos del gobierno en subsidios al sector eléctrico es un fenómeno que se observa no solo en medio del crecimiento de las pérdidas de las empresas distribuidoras de electricidad, sino también en medio de las quejas de los residentes en diversos sectores, de manera muy especial en la zona que corresponde a EDESTE. Para el año 2022, el Ministerio de Energía y Minas publica que al mes de octubre del año 2022, el balance negativo, es decir, la diferencia entre la compra y la venta de energía, lo que la distribuidora logra cobrar de lo que compra de energía, el balance fue negativo y ascendió a 839 millones de dólares. Las transferencias del gobierno ascendieron a 1.115 millones de dólares. Durante los últimos años, los gobiernos han destinado importantes sumas de dinero en subsidios al sector eléctrico. En el 2018 se destinaron 42.775 millones. En el 2019 la cifra disminuye a 31.337 millones de pesos. En el 2020 se invierten 34.286 millones de pesos para cubrir el déficit. Sin embargo, los montos destinados a subsidios experimentaron un aumento significativo en el 2021, llegando a la cifra de 55.842 millones de pesos. Esa tendencia continuó en el 2022, con una cifra que alcanzó los 99.315 millones. Estos datos reflejan el crecimiento de los gastos gubernamentales en el intento de sostener y mejorar el sector eléctrico. El subsidio es el mecanismo para evitar que la crisis de apagones sea mayor. Porque ¿a qué va el subsidio? Como las distribuidoras del 100% de la energía que le compran a los generadores, que se la facturan y tienen que pagársela, solamente facturan el 34%. Y como el cobro no es 100%, pues entonces por eso aumentan las pérdidas un poco, 2 o 3 puntos porcentuales adicionales. Entonces, ¿qué pasa? El subsidio, ¿qué es lo que hace? Que garantiza que el generador reciba los ingresos o el pago por el servicio prestado a suplir de energía a tiempo y evitar que entren en una situación de iliquidez, que entonces no tengan recursos para comprar combustible y en consecuencia se produzcan los apagones que se conoce como apagones financieros. Dentro de las medidas contempladas en el Pacto Eléctrico, destinada a sanear la salud financiera del sector, se encontraba el ajuste trimestral de la tarifa eléctrica con el propósito de desmontar gradualmente el subsidio del Estado. Dicha medida fue implementada en noviembre del 2021, aunque inicialmente estaba programada para septiembre. En aquel momento se anunció que las facturas de electricidad experimentarían aumentos significativos para todos los sectores de clientes. Las consecuencias de esos incrementos no se hicieron esperar y la población expresó su preocupación y descontento a través de quejas, reclamos y videos compartidos en redes sociales. Los hogares residenciales experimentarían aumentos en promedio de 47.71 pesos por kilovatio hasta 53.89, mientras que los pequeños comercios verían incrementos entre 31.99 y 41.25. Los comercios grandes tendrían aumentos de entre 423.81 pesos hasta 892.61. Clientes industriales y zonas francas tendrían aumentos de 2.861.32 pesos. La resolución de la Superintendencia de Electricidad número 116 estableció los nuevos precios del kilovatio hora para el periodo de enero a marzo 2022, lo cual marcó el segundo reajuste tras el anuncio del desmonte gradual del subsidio a la tarifa de octubre de ese mismo año. El subsidio de la tarifa cada vez menor hasta que eventualmente desaparezca. Entonces, ¿qué resultó? Por parte de los compromisos que se arribaron en el Pacto Eléctrico,
daban la instrucción o el comprometían a la superintendencia a elaborar una tarifa de referencia. ¿Qué era la tarifa de referencia? Bueno, es una tarifa que reconoce los costos de compra de energía para esta empresa y los costos que ameritan para llevarle al usuario final la energía hasta su hogar. Es importante destacar que en cada una de las empresas distribuidoras de electricidad, el monto del cargo fijo por kilovatio puede variar y depende de la cantidad de kilovatios hora que consuman los clientes. Por ejemplo, para los clientes de Edesur, con consumo entre 0 y 100 kilovatios hora, el cargo fijo es de 42.10 pesos. En el caso de EDESTE, el precio es de 41.34 pesos. Sin embargo, para los clientes de Edenorte, el costo es menor, 40.33 pesos por cada kilovatio hora consumido. El costo de la energía, lo que la empresa paga, lo que le cuesta a la empresa distribuidora es abastecerse de esa energía y lo que le cuesta llevar la electricidad hasta nuestros hogares. Entonces, ¿qué resulta? Para cada empresa existen unos costos distintos. Entonces, por eso existen unos costos para Edenorte, unos costos para Edesur y unos costos para Edeste, que estamos hablando que son las 3 empresas de carácter estatal. Además de lo mencionado, en la factura eléctrica se incluye un cargo fijo que se calcula para 31 días de consumo y su monto depende del poder de potenciación de los negocios o residencias. En el caso de las viviendas modestas, este cargo no es muy elevado, generalmente oscila entre 200 y 300 pesos. Sin embargo, en un establecimiento con alto nivel de consumo, el monto se eleva considerablemente, llegando a sumas de miles de pesos, ya que en algunos casos se requiere incluso la instalación de transformadores adicionales debido al alto consumo. Donde están fallando es con esos recibos muy altos. ¿Cómo es que un negocito como este está pagando 27,000 pesos de luz? ¿Cómo usted cree eso? El problema de la luz es el alto costo, que está muy alto. Necesitamos que se haga algo porque no aguantamos. El sector eléctrico sigue siendo un problema que crece en la medida que se descubren los esfuerzos insuficientes que hacen los gobiernos por subsidiar el sector. Sin embargo, los resultados ante los ojos de la gente parecen evaporarse.